Comencemos con una pregunta obvia. ¿Qué pasa si suelto el bloque? Bueno, se cae. Ahora comencemos de nuevo. Y observemos que si lo sostengo y no cae, no baja, ¿hacia dónde apunta la fuerza que mi mano le hace al bloque? Y esa fuerza apunta hacia arriba, dado que es la fuerza responsable de evitar la caída. Bien, la fuerza de contacto entre dos superficies, esta, se denomina normal. Y la acción de tirar con una soga se denomina aquí tensión. En este problema vamos a tener las dos. Una fuerza de contacto, es decir, el bloque apoya con el piso, y la fuerza que el piso le hace apunta hacia arriba y se llama normal. No porque apunte hacia arriba, sino porque es la fuerza de contacto. Luego tendremos la tensión que la soga hace sobre el carrito de la línea. Comencemos. El punto 1 nos pide que calculemos la fuerza en X y la fuerza en Y, es decir, la componente horizontal y componente vertical de la fuerza que hace la línea con la tensión. Ahora, ¿qué ocurre si hacemos una fuerza que no sea ni horizontal ni vertical? Dado que si empujamos de manera horizontal un carrito, toda la fuerza está destinada a empujar hacia adelante. Si tiramos de la soga de manera vertical, la fuerza, el total de la fuerza, va a la componente vertical, es decir, tira hacia arriba. Sin embargo, si aplicamos una fuerza, como en este caso, en diagonal, debemos ver qué parte de esta fuerza está destinada a la componente horizontal, es decir, acelera el carrito, y qué parte de la fuerza tira para arriba. La parte, entre comillas, de la fuerza que tira hacia adelante de manera horizontal se denomina componente horizontal de la fuerza, o Fx. En este caso, porque voy a tomar el X paralelo al piso. Y la componente vertical es la parte de la fuerza que tira hacia arriba. ¿Cómo las calculamos? Con estas ecuaciones, con estas expresiones. Fíjense, módulo de la fuerza, 100 newton por el coseno de 37. Nos da 79,9, voy a aproximar a 80 newton. Fx, 80 newton, lo anoto acá abajo. Fuerza en X dio 79,9, voy a poner 80, voy a aproximar. Siguiente. Reemplazamos aquí, 100 newton es el módulo, aquí. Y multiplicamos por el seno de 37. Y esto da 60,01. Aproximamos a 60 newton, lo pongo más grande. Fuerza en Y, 60 newton. De manera gráfica, fíjense que si tenemos esta fuerza oblicua, esto es Y, esto es X, y esto se llama descomponer la fuerza en su parte componente horizontal y en su componente o parte vertical, Fx y Fy. Ya calculamos lo pedido en el punto 1. Nos piden luego la aceleración del carrito, y aquí tenemos que utilizar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Voy a poner el cero del sistema de referencia en la ubicación en la cual comienza el movimiento del carrito. Y hacia la derecha, suponemos el movimiento hacia la derecha, llamo positivo. Es decir, el cero aquí y positivo hacia la derecha. Por lo tanto, la posición inicial del carrito, 0. Se mueve 2 metros, me dicen. Así que esta posición, 2 metros. Parte del reposo, 0. La velocidad inicial me la dan 3 metros sobre segundos. ¿Por qué positiva? Porque la velocidad apunta a favor del sistema de referencia. Tiempo y aceleración no tenemos. Una vez que ubicamos el sistema de referencia, completamos la lista de datos, iremos ecuación por ecuación viendo qué datos sí tenemos y qué datos no tenemos. Los que sí están los tildo y los que no los englobo. Sí, sí. La velocidad inicial, sí. Fíjense las dos posiciones, la velocidad inicial. Tiempo no. Aceleración tampoco. Tenemos dos incógnitas. Pasemos a la ecuación de abajo. Las dos velocidades están, pero no tengo ni aceleración ni tiempo. No tengo aceleración ni tiempo. Ahora fíjense que tenemos todo, las dos velocidades arriba y el desplazamiento, es decir, las dos posiciones. Así que ni siquiera tengo que despejar, dado que lo que quiero calcular es aceleración y ya se encuentra solo de este lado al igual. Así que solo resta reemplazar. Fíjense, elevamos al cuadrado, el número quedará 9 cuartos, que es 2,25, y la unidad
¿Cómo llegamos a metros sobre segundo al cuadrado? Bien, fíjense. Sobre metro, cancelo y muestro que la unidad surge del cálculo. No la ponemos al final. Aquí, si fue muy rápido, vuelvan y propiedades de fracciones. Y hemos calculado lo que nos pide en el siguiente punto. Último punto, nos pide la fuerza de rozamiento del carrito, para lo cual vamos a utilizar la aceleración que recién calculamos. Así que vamos a aplicar esta ecuación de Newton. Para ello, paso número 1, hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué aparece en el diagrama de cuerpo libre? La masa y las fuerzas. No aparece aceleración, no aparece velocidad. Masa y fuerzas. Y por supuesto, un sistema de referencia. Comencemos. La masa está apoyada, ¿verdad? El cuerpo está apoyado. Así que si no se cae, el piso le hace una fuerza hacia arriba, llamada normal. Luego, fíjense que no queremos fuerzas oblicuas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Por ello, la fuerza oblicua que tenemos la borramos y en su reemplazo ponemos su componente horizontal y su componente vertical. ¿Cómo es? Así. Esta la borro y en su reemplazo ponemos esta y esta. Entonces, fíjense que voy a borrar, primero la descompongo, fuerza en X, fuerza en Y, y esta se fue. Así que hacia la derecha, fuerza X, hacia atrás, fuerza de rozamiento, hacia arriba la normal, y FI, y hacia abajo el peso. Fíjense que tenemos tres fuerzas verticales, la normal, la fuerza en Y, y para abajo el peso. Miren, la normal, la fuerza que el piso le hace. La fuerza en Y, la fuerza de la soga que apunta hacia arriba. Y el peso hacia abajo. Volcamos esta información en el diagrama de cuerpo libre, no sin antes ubicar un sistema de referencia. Bien, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Así que si tomamos positivo hacia arriba, las fuerzas que apunten hacia arriba, estas dos, las pondremos positivas y la que apunta hacia abajo, negativas. No olvidemos que vamos a hacer una ecuación de Newton para verticales y una ecuación de Newton para horizontales. Pero como el carrito solamente se mueve de manera horizontal, es decir, no sube ni baja, la aceleración en Y, la aceleración vertical es 0. Por eso en estos casos debemos escribir dos ecuaciones de Newton. Una para X, suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, esta aceleración horizontal. Y otra ecuación para las fuerzas verticales. Suma de fuerzas verticales, o I, igual a 0. ¿Por qué? No sube ni baja. Vamos. FI y F y N. Más N más FI menos el peso igual a 0. Entonces, nos piden la fuerza de rozamiento y la normal, y la fuerza de contacto. Así que la fuerza de contacto la voy a calcular primero, pasando estas dos para allá. Fuerza menos peso en I, peso menos fuerza en I, y tengo la normal. El peso, recuerden que se calcula como masa por gravedad, no lo escribí aquí. Es 100 newton, reitero. Masa, 10 kilogramos, por la gravedad, que vamos a aproximar a 10, entonces obtenemos un peso de 100 newton. Así que, aquí 100 newton menos 60, el peso de la fuerza en I, 40 newton, la fuerza de contacto con el piso. Me adelanté, esto me lo pedían después. Ahora sí, fuerza de rozamiento. Hacia atrás, la fuerza de rozamiento. Hacia adelante, fuerza en X. Ahora, masa por aceleración. Pero fíjense que la fuerza en X la tenemos. La masa y la aceleración también. Debemos encontrar la fuerza de rozamiento. Y dado que está negativa, la paso para el otro lado. Así queda positivo. Fuerza de rozamiento. Y masa por aceleración lo paso restando. Fíjense que aquí me quedará fuerza en X. ¿Ven? Esta fuerza en X aquí menos masa por aceleración. La fuerza en X, 80 newton. Menos masa por aceleración, calculen, 10 kilogramos por 2,25 y dará 22,5 newton. Ahora solo debemos hacer esta resta y da
57,5 newton. Es la fuerza de rozamiento. Ahora, no olvidemos que unidades de masa por unidades de aceleración da newton, dado que, lo anoto grande, newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, si multiplicamos unidades de masa por unidades de aceleración, nos da unidades de fuerza. Fíjense aquí, ¿por qué? Masa por aceleración dio en newton, dado que la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso, esto nos da newton. Bien, repasemos punto a punto. Primero, descompusimos la fuerza oblicua en su componente X, horizontal, y su componente Y. Para ello necesitamos que nos den el módulo de la fuerza, es decir, cuán intensa es esa fuerza, 100 newton en este caso, y el ángulo que forma con la horizontal. Si tomamos el ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal, podemos utilizar estas dos expresiones. Fuerza en Y, F por seno. Fuerza en X, F por coseno de alfa. Módulo de F por coseno de alfa. Entonces, esto fue descomposición de fuerzas. Siguiente. Aplicamos MRV, dado que nos piden aceleración y nos dan desplazamiento, velocidad inicial y final. Recordando que, primer paso, identifico inicial y final. Ubico un sistema de referencia teniendo en cuenta dónde ubicaremos al cero, es decir, debemos determinar la ubicación del cero del sistema de referencia y la elección del sentido al cual llamaremos sentido positivo. En este caso, tomamos positivo hacia la derecha. Por eso, pusimos esta velocidad más 3 metros sobre segundos positiva, dado que nuestro sistema de referencia apunta hacia la derecha y la velocidad también. Englobamos incógnitas, ecuación por ecuación, una vez que tenemos realizada la lista de datos. Englobar aquellas que no tenemos. Y vimos que en esta ecuación me falta la aceleración y el tiempo. En esta ecuación también, aceleración y tiempo. Sin embargo, en la ecuación complementaria, que le podemos decir la ocupada, porque no tiene tiempo, tenemos todos los datos, las dos velocidades. Recuerden que parte del reposo y alcanza una rapidez de 3 metros sobre segundos. Tenemos las dos velocidades entonces. Recordando que velocidad no solo es cuán rápido voy, sino cuán rápido voy y hacia dónde. Cuán rápido es el valor y el y hacia dónde, en qué sentido, lo determina el signo que le ponemos. Por eso, dado que apunta hacia la derecha y llamamos positivo a la derecha, positivo. Reemplazamos y llegamos al valor de la aceleración. Ahora, antes, fijémonos en la ecuación de Newton, antes de repasar cómo llegamos. Fíjense que acá nos falta aceleración y fuerza de rozamiento. Entonces, la aceleración que obtuvimos aquí la reemplazaremos en esta ecuación para encontrar a quién, a la fuerza de rozamiento. Ya vamos a llegar. Siguiente punto, dinámica. Debemos encontrar una fuerza, por lo que conviene seguir pasos. Primero, diagrama de cuerpo libre, en el que solamente debemos poner el cuerpo y las masas, solamente el cuerpo y las fuerzas que tiene aplicadas, nada más, ni aceleración ni velocidad, masa y fuerzas. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, como siempre, ubicamos un sistema de referencia y volcamos lo que vemos en el diagrama de cuerpo libre en las ecuaciones de Newton, tanto la horizontal, que está igualada a masa por aceleración, como la vertical, que está igualada a cero. Pero recordemos por qué. La aceleración en este problema ocurre en la dirección vertical o en la horizontal. Claro, la aceleración ocurre en la dirección horizontal. Por eso, fuerzas en X horizontales la igualamos a masa por aceleración. Pero como el carrito no sube ni baja, la suma de fuerzas en Y la igualamos a cero. Recordamos que no queremos ninguna fuerza oblicua en nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que teníamos, miren, esta. La sacamos y en su reemplazo, ¿qué pusimos? Su componente X hacia adelante y su componente Y hacia arriba. Entonces, esto facilita, dado que tenemos fuerzas horizontales, 2, rozamiento para atrás y fuerza en X hacia adelante.
Entonces, fíjense que en esta ecuación van solo las fuerzas horizontales, mientras que en esta ecuación solo las verticales. Fíjense, fuerza de rozamiento hacia atrás, ¿cómo aparece? Negativa. Fuerza en X hacia adelante, ¿cómo aparece? Positiva. Igual a masa por aceleración. Y ahora sí, volvamos. Dado que, volvamos aquí, al encadenado de los ejercicios. Porque la aceleración que aquí calculamos, la reemplazamos aquí para sacar la fuerza de rozamiento. Entonces, como está negativa, la pasamos. Bueno, esto es bastante sencillo, ya se explicó antes. Y aquí, en la suma de fuerzas en I, ¿qué ponemos? Las dos verticales hacia arriba, positivas, y el peso hacia abajo, negativo. No significa que todo lo que vaya hacia abajo es negativo, sino que en este ejercicio en particular hemos elegido llamar positivo hacia arriba y positivo a la derecha. Bien. Y encontramos la normal. Ahora, antes de cerrar, un verdadero o falso. La normal es siempre vertical. Antes de responder, qué cansado estoy, me apoyo contra la pared. Pregunta, la fuerza que la pared me hace a mí, ¿hacia dónde apunta? Antes de responder, vamos a hacer un truco de magia. Chasqueo los dedos y desaparece la pared. Si eso pasa, ¿hacia dónde me voy? Hacia atrás. Dado que la pared evita que yo caiga, la fuerza que ella me hace a mí apunta hacia adelante. ¿Y es una fuerza de contacto? Sí. Entonces la fuerza que la pared le hace a mi hombro es fuerza normal y apunta hacia adelante, no hacia arriba. Entonces, recordemos que la fuerza normal no siempre será vertical y no necesariamente está vinculada al peso. Vamos con un ejemplo. Tomo una botella y la aplasto. Fíjense que quedó aplastada. La fuerza de contacto o fuerza normal que mi dedo le hizo a la botella, ¿hacia dónde apuntó? Hacia allá. Fíjense que no tiene nada que ver con el peso. Esta fuerza de contacto que tenemos aquí. Lo esquematizamos. Botella quedó abollada. Entonces, la fuerza que mi dedo le hizo a la botella apuntó hacia adentro. Respondiendo así la pregunta anterior, no necesariamente las normales son verticales. Aclaro esto, dado que hablé de la normal y solamente la vinculamos a la componente vertical. Pero no lo olviden, la fuerza normal es la fuerza de contacto entre dos superficies, cualquiera. Y si estamos flotando en el espacio y agarramos una botella, no hay peso, pero sí hay normal. Ojo con ese error.